Ya no me sirves ni para lavar mi ropa. Fueron las palabras finales de desprecio que Ana recibió de su esposo cuando, entre lágrimas, recogía sus pertenencias antes de abandonar la casa por la cual trabajó durante años. Él la echó de la casa diciéndole que ya solo era una carga para él, pero la lección que ambos aprenderán es algo que te impactará. Suscríbete antes de empezar para no perderte próximos relatos. Empecemos. La lluvia golpeaba con una fuerza implacable contra los cristales de aquella casa que Fernanda alguna vez llamó hogar. El sonido del agua era como un eco de las lágrimas que ella había derramado en silencio durante más de una década. En el centro de la sala, rodeada de muebles lujosos que ella misma había ayudado a pagar con sus extenuantes jornadas de trabajo, se encontraba Fernanda, con la mirada baja y el alma fragmentada. Frente a ella, Nicolás, el hombre a quien le había entregado su juventud, sus sueños y sus oraciones, sostenía una maleta pequeña con un desprecio que quemaba más que el frío de la noche. Durante años, la vida de Fernanda fue un campo de batalla invisible. Cada mañana se despertaba con el corazón latiendo con miedo, preguntándose qué detalle insignificante desataría la furia de Nicolás ese día. Si la comida no estaba a la temperatura exacta, él la llamaba inútil. Si ella intentaba mencionar un pequeño curso de administración que quería tomar, él se reía en su cara, recordándole que su única función era servirle y agradecer que alguien como él se hubiera fijado en una mujer tan insignificante. El maltrato emocional es una herida que no sangra hacia afuera, sino hacia adentro, pudriendo la confianza y apagando la luz del espíritu. Fernanda trabajaba en una pequeña tienda durante el día y llegaba a casa para limpiar, cocinar y soportar las críticas constantes. Nicolás, por su parte, gastaba el dinero del hogar en vicios y en alimentar su propio ego, mientras saboteaba cualquier intento de Fernanda por crecer. Aquella noche, la crueldad alcanzó su punto máximo. Nicolás no solo le confesó que la estaba engañando con una mujer más joven, sino que, con una frialdad inhumana, le ordenó que se fuera de la casa de inmediato. No le importó que fueran las 3 de la mañana. No le importó que Fernanda no tuviera familia en la ciudad a quien recurrir. Él la empujó hacia la puerta, lanzando su pequeña maleta al lodo del jardín. Mientras ella caía de rodillas, empapada y temblando, escuchó el sonido metálico de la cerradura girando. Se quedó en la oscuridad, rodeada por el rugido del viento, sintiendo que Dios la había olvidado en el rincón más oscuro del mundo. Fernanda caminó por calles desconocidas, sintiendo que el frío se filtraba hasta sus huesos. Cada paso era una agonía. Sus pies, cansados de años de servicio, se hundían en los charcos de agua helada. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. ¿Acaso su fe no era lo suficientemente fuerte? ¿Por qué el mal parecía triunfar sobre el bien? El hambre empezó a morderle el estómago y el cansancio la obligó a sentarse en un banco de madera podrida bajo el alero de una vieja estación de autobuses. Allí, en la profundidad de su miseria, Fernanda experimentó el diálogo interno más doloroso de su vida. Pensó que quizás Nicolás tenía razón y que ella no valía nada. El peso de la humillación era más pesado que cualquier carga física. Se sentía sucia, despreciada y completamente rota. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Fernanda durmió en refugios, compartiendo el poco pan que conseguía con otros que, al igual que ella, habían sido desechados por la sociedad. La desesperación la visitaba cada noche, susurrándole que el camino de la rectitud solo traía sufrimiento. Pero incluso en medio de esa oscuridad, un pequeño brillo de esperanza se negaba a morir en su pecho. Era una voz pequeña que le decía que su historia no terminaría en la ceniza. Fue entonces cuando apareció Daniel. Daniel era un hombre de manos callosas y mirada serena
que regentaba un pequeño taller de reparaciones y una modesta oficina de envíos. Un día, al ver a Fernanda sentada en la acera intentando limpiar sus zapatos desgastados, se acercó a ella no con lástima, sino con respeto. Le ofreció un vaso de agua y un trozo de pan. Daniel no hizo preguntas intrusivas, simplemente vio el dolor en sus ojos y reconoció a un alma que necesitaba un refugio. Él le permitió quedarse en una pequeña habitación en la parte trasera del taller, a cambio de que le ayudara a organizar los papeles y las cuentas que él, por su falta de estudios, no lograba entender. Fernanda aceptó con humildad. Al principio, sus manos temblaban al tocar los libros contables. El miedo al error que Nicolás le había inculcado seguía presente. Pero Daniel, con una paciencia pastoral, la animaba constantemente. Le decía que Dios no da cargas que no podamos soportar y que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Poco a poco, Fernanda empezó a notar que tenía un talento natural para el orden y la administración. Su mente, antes nublada por los insultos, empezó a despejarse. Aprendió a usar una vieja computadora, se quedaba hasta tarde estudiando manuales y empezó a optimizar los procesos del pequeño negocio de Daniel. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios, Dios me levantará. Y si disfrutas de esta historia, suscríbete. Eso permite que el video se muestre a muchas otras personas que, como tú, están buscando esa luz y dirección. Continuemos. Con el paso de los meses, la transformación de Fernanda fue asombrosa. No solo el negocio de Daniel empezó a prosperar gracias a su gestión, sino que ella misma empezó a sanar. Su piel recuperó el brillo, su espalda se enderezó y su voz, antes un hilo temeroso, se volvió firme y segura. Ella comprendió que el desierto por el que había caminado no era un castigo, sino una preparación. Daniel, viendo su potencial, la ayudó a conseguir un empleo en una gran empresa administrativa de la ciudad. Allí Fernanda ascendió rápidamente. Su disciplina era inquebrantable y su gratitud hacia Dios se reflejaba en cada tarea que realizaba. Se convirtió en una mujer respetada, en una líder que trataba a sus subordinados con la compasión que a ella le fue negada. Se alquiló un apartamento luminoso, lo llenó de flores y de libros, y cada noche daba gracias por la paz que finalmente reinaba en su vida. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, el castillo de naipes que Nicolás había construido sobre la soberbia comenzó a desmoronarse. La mujer por la que abandonó a Fernanda resultó ser una persona interesada, que al ver que Nicolás perdía su empleo por su arrogancia y falta de ética, no dudó en abandonarlo llevándose lo poco que quedaba de sus ahorros. Nicolás se encontró solo en la misma casa donde había humillado a Fernanda, pero ahora el silencio era su única compañía. Sus amigos falsos desaparecieron cuando el dinero se acabó. Sus deudas crecieron hasta que el banco le arrebató la propiedad. Aquel hombre que se sentía un gigante terminó viviendo en una pequeña habitación alquilada, consumido por el rencor y la autocompasión. Un día, por azares del destino, Nicolás vio a Fernanda salir de un edificio de oficinas moderno. Ella lucía un traje elegante, su cabello volaba con el viento y caminaba con una dignidad que él nunca pudo arrebatarle. Él, con la ropa gastada y el rostro demacrado por la mala vida, intentó acercarse. Pensó que podría manipularla nuevamente, que su bondad sería su debilidad. Se acercó a ella con una sonrisa ensayada y lágrimas falsas, pidiéndole perdón y rogándole una oportunidad o al menos un poco de ayuda económica, alegando que la vida había sido injusta con él. Fernanda se detuvo. Miró a Nicolás, pero ya no sintió miedo, ni odio, ni esa opresión en el pecho que la acompañó durante años. Sintió una profunda lástima, pero también una claridad absoluta. Con una voz tranquila le dijo que lo perdonaba, porque el perdón era la llave que la había liberado de su prisión mental.
pero que el perdón no significaba permitir que el abusador regresara a su mesa. Ella le recordó que Dios es un Dios de justicia y que cada semilla sembrada tiene su cosecha. Nicolás intentó protestar, pero Fernanda simplemente le deseó que encontrara la paz que solo la verdadera humildad puede dar, y siguió su camino sin mirar atrás. Ella ya no era la mujer rota que él dejó en la calle, era una hija de Dios que había reclamado su herencia de dignidad. Esta historia nos enseña que a veces el dolor más profundo es el preludio del milagro más grande. La soberbia de Nicolás fue su ruina, mientras que la resiliencia de Fernanda fue su corona. No importa qué tan oscuro sea tu presente o cuántas personas te digan que no vales nada. Recuerda que tu valor lo define tu creador, no tus circunstancias. Si esta historia te inspiró, da like y suscríbete para no perderte nuestros próximos relatos. Y comparte este video con aquella persona que creas que necesite escuchar esta lección hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.